Hola, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bueno, como tantas otras veces, hoy vamos a dar una conferencia. Estas charlas son interesantes por el intercambio que tenemos habitualmente con todos ustedes. Hoy particularmente vamos a hablar de una clase que es resonancia obstétrica. Vamos a dar conceptos básicos de cómo hacemos nuestro trabajo habitual. Antes de eso quiero comentarles, como otras veces, que están abiertos en este periodo de verano los cursos online de resonancia básica y resonancia avanzada, tomografía multislide, resonancia cardíaca, imágenes mamarias y radiología odontológica. Todos aquellos que estén interesados en poder tener un curso completo donde no solo se pueden observar y escuchar las clases, sino que le van a quedar en su poder, conjuntamente con bibliografía acorde para que ustedes puedan profundizar en detalle. Comuníquense con nosotros y le comentaremos cómo es la inscripción. Más allá de esto, también quiero invitarlos, en este caso, a participar directamente del primer Congreso Virtual de Colivia, que es un congreso de diagnóstico por imágenes, donde vamos a tener disertaciones de todas las tecnologías en el diagnóstico por imágenes. Directamente desde acá, desde Argentina, vamos a poder capacitar a todos ustedes en cualquier parte del mundo con una gran variedad de especialidades y con una gran selección de disertantes de distintas disciplinas. Les propongo, si quieren participar del mismo, prontamente estarán llegándole información, forma de inscripción, también la forma de participar vía póster electrónicos o si desean intervenir directamente con disertaciones, también tendrán la posibilidad de acercarse hasta nuestra sede y ser parte de este congreso. Estamos orgullosos de poder anunciarlo, ya que va a ser el primer congreso virtual en diagnóstico por imágenes organizado por una entidad en la cual están los licenciados en producción de bioimágenes y también hacemos la invitación a todos los que son los tecnólogos médicos de Latinoamérica. Va a ser un congreso que se va a llevar adelante en el mes de julio del año siguiente, o sea, el 2012, y en este congreso va a haber una gran cantidad de disertaciones y mesas redondas de discusión, presentación de casos, y se discutirá y se mostrará todos los avances tecnológicos en las distintas especialidades. Así que los dejo para que se interioricen y puedan participar, y es de nuestro interés que este sea un momento en el año donde podamos estar todos juntos y compartir realmente toda la información y la capacidad que tienen cada uno de ustedes en su profesión. Colivia, que es el Colegio Licenciado en Producción de Bioimágenes, con sede en la ciudad de Buenos Aires, como siempre, lleva adelante todo lo que son los cursos de posgrado, capacitación en distintas áreas tecnológicas, y el año que viene haremos este primer congreso virtual para toda la comunidad. Entrando de lleno en lo que va a ser la clase de hoy, vamos a hablar de resonancia obstétrica. La resonancia obstétrica realmente es muy interesante de llevar a cabo, no es tan habitual quizás en todos los servicios donde nosotros trabajamos, porque no atendemos en cantidad este tipo de estudios, pero realmente es una ventana abierta a una información de gran interés que hay que tener en cuenta y que seguramente se irá incrementando a través de los años.
¿Cuál es el objetivo de un diagnóstico prenatal, dentro del cual la resonancia es una posibilidad más? El objetivo del diagnóstico prenatal fundamentalmente tiene la dirección de tener la mayor información a nivel genético, anatómico, bioquímico y fisiológico del feto. Esto obviamente para detectar cualquier tipo de anomalía en su desarrollo y tener una mejor orientación pre y post nacimiento. Con respecto a lo que es el diagnóstico prenatal, sin ninguna duda la ecografía es el método más importante y el de mayor uso para el diagnóstico prenatal. Entonces, podríamos decir ecografía versus resonancia, o podríamos decir ecografía o resonancia. Creo que sería términos equivocados. Nosotros realmente tendremos que decir ecografía y resonancia, porque la resonancia, sin ninguna duda, es un método que aporta información complementaria, la cual nos permite evaluar anomalías fetales o trastornos en el desarrollo o el crecimiento, y también nos posibilita dar información de la ubicación de la placenta, entre otras tantas cosas. Es un mundo muy grande el que se nos abre con la resonancia obstétrica, y son muchas las patologías que podemos observar a través de ella. Podemos decir que la ecografía como método es el método de elección en el estudio del feto, y veamos cuáles son las ventajas y desventajas. La ventaja de la ecografía, sin ninguna duda, es la alta disponibilidad que tenemos en cualquiera de los centros, en cualquier punto, en cualquier ciudad de nuestros países. Es de bajo costo, es un estudio dinámico, que no solo permite ver la anatomía del feto, sino también nos permite ver el flujo del feto, como es sus cavidades cardíacas o los vasos que van por el cordón umbilical, como un ejemplo, ¿no? Es decir, la ecografía sin ninguna duda es el primer estudio que se realiza, y es un estudio de seguimiento en todo lo que es el diagnóstico preparto. Los inconvenientes que se encuentran en la ecografía, por la cual uno tuviese que solicitar, o el médico tuviese que solicitar otro tipo de estudio, es obviamente la limitada profundidad que parte de la frecuencia que tiene el transductor. Y esto habitualmente lo vamos a tener en cuenta en aquellas pacientes obesas, en la cual la frecuencia no llega a presentarnos una imagen con la calidad que uno realmente quisiera. La ecografía sabemos que es muy operador dependiente, y eso trastorna la reproductibilidad, es decir, perjudica en sí que se puedan correlacionar los estudios entre un operador y otro. También tiene inconvenientes con los oligohidranios, en los cuales realmente tenemos poco líquido amniótico que nos sirve para realizar un mejor estudio ecográfico del feto. Y también otra de los inconvenientes habituales es la osificación de la colota, que nos limita el estudio del cerebro del feto a partir de ciertas semanas de gestación. Es decir, estas son algunos de los inconvenientes más habituales, como también la posición del feto dentro de la panza de la mamá, que a veces, si no es una posición cefálica, se hace más complicado observarlo con detalle el resto de la anatomía. Más allá de esto, podemos decir que la resonancia también tiene sus inconvenientes. Primero, no la encontramos, resonadores no la encontramos en cualquier ciudad ni hospital en todo nuestro país. Es de costo más elevado, por eso tiene también una baja disponibilidad para los pacientes. Es inconveniente para aquellos que sufren claustrofobia, a pesar de que los equipos tienden hoy en día a tener diámetros más abiertos, es decir, ahora están saliendo ya equipos
de 70 centímetros de diámetro y mucho más cortos, hasta de 1,20 m de longitud. Pero sí, esos no son los sonadores habituales que encontramos comúnmente, y la claustrofobia sigue siendo un inconveniente. También es un inconveniente los movimientos fetales. Nosotros generalmente podemos hacer este estudio con apneas en la paciente, en la mamá, pero no podemos disminuir los movimientos fetales, lo cual es un gran inconveniente para el estudio de la resonancia magnética. También es inconveniente los polihidráneos, que son aquellos fetos que nos encontramos con una excesiva cantidad de líquido amniótico, y esto es perjudicial para la calidad de nuestra imagen, fundamentalmente en los equipos de alto campo, por el efecto dieléctrico que encontramos. Como ventaja de la resonancia, sin ninguna duda, la caracterización y el contraste tisular que la resonancia nos provee de todo el cuerpo del feto. También nos permite ver y analizar el parénquima hepático, que por otros métodos no lo podemos realizar. Le da al médico la posibilidad de una alta definición anatómica con una gran cobertura de la misma. Es independiente de la posición fetal y se valora con detalle el desarrollo cerebral del feto. Esto nos permite realizar un exhaustivo diagnóstico del feto en las ocasiones que se solicita este estudio. No posee efectos adversos demostrados, esto lo vamos a discutir más adelante, pero fíjense qué interesante que la resonancia nos permite evaluar. La resonancia con las secuencias que habitualmente utilizamos nos permite evaluar o detectar la sangre en un proceso agudo, el tejido graso, la hemosiderina, y específicamente en el tejido hepático podemos observar la hemotopoiesis y la hemocromatosis del mismo. Esto realmente es un aporte que la resonancia realmente nos da, que en la ecografía no lo podemos observar. Más allá de esto, entramos ahora cuando el médico solicita una resonancia obstétrica. Ustedes saben que no es un estudio habitual. Cuando se solicita es porque realmente hay cierta duda. ¿Y cuál es el momento o por qué lo solicita el médico? Fundamentalmente, la solicitud de una resonancia obstétrica tiene que ver cuando la ecografía no ha sido concluyente en el diagnóstico médico. Es decir, que la resonancia pasa a ser una información complementaria de un valor agregado considerable. Y en estas placas que les voy a mostrar son algunas de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, una historia de patología severa cerebral en un embarazo previo, con un estudio ecográfico normal, en la cual la resonancia se realiza para buscar muestras sutiles de recurrencia. También no se olviden que no solo los antecedentes, sino la edad de la madre tiene mucho que ver en muchos de estos casos. También se solicita cuando una alteración identificada en un estudio ecográfico que pareciera aislada, en la cual la resonancia se realiza para buscar anomalías asociadas que puedan haber pasado por alto la ecografía. Es decir, cuando uno ve alguna anomalía congénita, la resonancia nos posibilita la observación total del feto, donde podemos ver una anatomía con un alto detalle y una gran caracterización tisular. Y esto modifica la acción terapéutica. También una alteración diagnóstica en el estudio de la ecografía, pero cuya exploración no se puede completar debido a problemas técnicos, por ejemplo, la obesidad de la paciente, o, como les dije anteriormente, la posición fetal, que perjudica el estudio ecográfico habitual. También
se solicita cuando el riesgo es elevado de anomalías del desarrollo cerebral, especialmente en los casos de infección fetal como el citomegalovirus, varicela o toxoplasmosis, o en los de daños isquémicos. Tenemos la posibilidad nosotros, mediante secuencias, de poder observar un daño isquémico cerebral en el feto, cosa que no se puede realizar con otro método como es la ecografía, ya que la osificación de la calota lo impide por la reverberancia que presenta. Muy bien. Cuando uno solicita un estudio de resonancia obstétrica, lo primero que uno se pregunta es si se puede o no se puede realizar. Entonces, entramos a estudiar y a ver lo que corresponde al tema de biosibilidad en el embarazo. Y cuando hablamos de biosibilidad, tenemos que hablar que vamos a estar, una vez que el paciente entre dentro de nuestra sala, vamos a estar bajo un campo magnético estático, que es el imán en sí, campos magnéticos de gradiente que varían constantemente por milisegundos, campos de radiofrecuencia, un nivel de ruidos bastante elevado y la posibilidad o no de la inyección de medio de contraste, que en el caso de la resonancia lo conocemos como gadolínea. Con respecto a esto, debemos saber que el campo magnético donde nosotros desarrollamos una resonancia obstétrica, preferiblemente son de alto campo para hacer los estudios más rápidos posibles y con apneas lo suficientemente cortas. Y el campo magnético en estos campos superconductivos está siempre activo, lo cual hay que tener cuidado en cualquier elemento metálico suelto o en las prótesis que pueda tener nuestro paciente por cirugías previas. Hay que tener en cuenta el campo magnético estático, como les dije, que tiene un gran poder de atracción sobre elementos metálicos móviles o sobre las prótesis que se pueden incluir en cirugías previas en los pacientes. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para no cometer errores. Con respecto a esta imagen que tienen presente, hablan de un campo magnético disperso, y esto lo pongo fundamentalmente porque aunque el paciente, la paciente embarazada ingrese a la sala, los campos magnéticos estáticos y de gradiente no influyen en la paciente porque el campo magnético disminuye a través de la distancia rápidamente. Es decir, el campo magnético elevado y los campos de gradiente actúan únicamente dentro del túnel del resonador. Y también es importante estas líneas de Gauss en este tipo abierto, que es una línea que marca la línea de 5 Gauss, que es la línea de protección. A partir de ella no se puede ingresar con elementos metálicos. Y hay que tener en cuenta que la sala del operador debe estar por fuera de la línea de 5 Gauss, y con esto les quiero decir que si el tecnólogo que está utilizando o realizando el estudio está embarazada, puede seguir trabajando. Lo único que tiene como inconveniente es que no puede ingresar a la sala mientras se está realizando el estudio. Es decir, para que tengamos en cuenta, un tecnólogo médico o una tecnóloga médica embarazada puede seguir trabajando, lo único que no puede ingresar a la sala mientras está en su periodo de gestación. Los campos magnéticos de gradiente están activados únicamente en el momento que estamos escaneando, inducen corrientes eléctricas en pocos milisegundos que pueden producir alteraciones o fallas de funcionamiento en distintos dispositivos eléctricos, como así también pueden producir estimulación nerviosa periférica. La radiofrecuencia tenemos que tener en cuenta que puede elevar la temperatura corporal y mucho más en embarazadas por la cantidad de líquido amniótico que no puede disipar la temperatura como el resto del tejido de la madre. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta.
en el desarrollo de nuestra secuencia, es decir, que todas nuestras secuencias deben tener el menor nivel de SAR posible para evitar estos inconvenientes. También sabemos que para evitar estos inconvenientes está lo que es la dosimetría de la energía de radiofrecuencia, conocida como SAR, tasa de absorción específica, que la FDA de Estados Unidos la limita a 4 watts por kilogramos de exposición para el cuerpo completo en un periodo máximo de 15 minutos. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es el nivel de ruido. Sabemos que en los equipos más modernos y de mayor campo con gradientes muy potentes, el ruido realmente es muy intenso, por lo tanto la protección auditiva es obligatoria. El ruido está activo mientras estamos escaneando y puede variar entre 80 y 110 decibeles. Así que tenganlo muy en cuenta, todos los pacientes deben entrar con protección auditiva. Los límites que se conocen impuestos por la FDA es que los campos magnéticos estáticos utilizados para la clínica médica no deben ser mayores a 3 teslas, que el SAR no debe ser mayor a 4 watts por kilogramos para todo el cuerpo promediado durante 15 minutos, que el ritmo temporal de los gradientes no debe ser lo suficientemente fuerte como para producir incomodidad o dolor en la persona y que el ruido no debe superar los 140 decibeles. Acuérdense que los pacientes no pueden ingresar con marcapasos cardíacos, desfibriladores, implantes cocleares, neuroestimuladores, estimuladores de crecimiento óseo, bomba de infusión de medicamentos, catéteres Swan-Ganz, implantes dentales imantados, implantes oculares magnéticos o dispositivos activados magnética, eléctrica o mecánicamente. Dentro de todo esto podemos decir que en el caso del marcapasos cardíacos, a principios de este año ya se ha aprobado un marcapasos en Estados Unidos, aprobado por la FDA en forma condicional, que próximamente lo estaremos teniendo en nuestros distintos centros con pacientes que ya se lo han implantado, donde tiene ciertas características que hay que tener en cuenta, principalmente el cardiólogo, previo y posterior al examen de resonancia magnética. Por eso hay que ver bien las condiciones con las cuales se puede realizar, pero seguramente en muy poco tiempo tendremos un marcapasos cardíaco completamente seguro para utilizarlo en resonancia magnética y que muchísimas personas que hoy no pueden llegar a esta tecnología lo puedan realizar. Cuando uno revisa la bibliografía, si es perjudicial una resonancia magnética en el periodo de embarazo o no, la bibliografía es muy extensa. Es tan extensa que ustedes podrían pasar leyéndose los cientos y cientos de artículos con respecto a esto mismo. Les dejo aquí algunos ejemplos para que ustedes lo puedan observar. No se los voy a leer para que no sea pesado, lo pueden leer ustedes mismos. Son ejemplos que a través de los años se fueron describiendo fundamentalmente en animales, y es muy difícil pasar un estudio o un análisis de un animal a un ser humano, y fundamentalmente todos los resultados que se han obtenido no fueron más que de ayuda, sino fueron una forma de complejizar la situación. ¿Por qué? Porque se estudiaron distintas especies experimentales con distintos campos magnéticos, con distintas potencias de gradientes, por lo tanto hubo distintas energías de radiofrecuencia, distintos pesos aunque fueran de la misma especie, distintos tiempos de exposición, y esto dio obviamente distintos resultados, que ustedes ya van a poder leer en sus casas. Como resultado de todo esto, que no hay nada que pueda decirnos si es totalmente segura o no segura, las distintas organizaciones mundiales han hecho sus distintos dictámenes para guiarnos cómo poder realizar. En síntesis podemos decir que la resonancia
magnética obstétrica, la FDA nos dice que se debe realizar cuando la situación es crítica, preparto y la ecografía no ha sido concluyente y hubiese que utilizar otro tipo de métodos con rayos X. Acá me preguntan de qué mes de embarazo se puede realizar la resonancia. Bueno, a eso iba. La resonancia magnética obstétrica se puede realizar en cualquier momento del embarazo, en cualquier tiempo de gestación, siempre y cuando el riesgo-beneficio se haya calculado y el médico lo haya realmente analizado y está en juego, como dije recién, una posición crítica de la vida de la madre o del feto. En realidad, las indicaciones de los organismos internacionales nos dicen que resulta prudente excluir a las mujeres embarazadas durante los primeros 3 meses de gestación. En el caso del Comité de Seguridad de la Sociedad de Resonancia Magnética de los Estados Unidos, dice: el uso de la resonancia magnética de mujeres embarazadas cuando resulta inadecuado por forma de diagnóstico no ionizante, cuando el examen proporciona información importante que en otro caso obligaría a exponerla a radiación ionizante. El Colegio Americano de Radiología dice: se recomienda informar a las pacientes embarazadas que hasta la fecha no existen pruebas que en el uso de la resonancia clínica durante la gestación haya provocado efectos perjudiciales. También la FDA dice: advierte que la seguridad de la resonancia magnética durante el embarazo no ha sido probado plenamente establecida. Y no hay información confiable que demuestre efectos deleterios o peligrosos en el desarrollo fetal. Pero sí nos dice que, dada la gran tasa de abortos espontáneos producidos, cerca del 30% en el primer trimestre de gestación, es por eso que nos indican que, para no tener implicaciones médico-legales, es preferible no realizar resonancias magnéticas dentro de los primeros 3 meses de gestación. Obviamente que esto siempre y cuando no sea necesario para el diagnóstico de la madre o el feto, que pueda realmente invertir una situación de preparto o posparto al respecto. Con respecto al medio de contraste, acá que nos dicen el límite que eran antes para la radiofrecuencia por kilogramo, ¿cuál era? Dijimos que era 4 watts por kilogramo promediado para todo el cuerpo durante una máxima exposición de 15 minutos. Ustedes igualmente saben que con respecto a la radiofrecuencia, la tasa de absorción específica nos da 3 límites que varían en 0, 1 y 2. De 0 a 1 podemos trabajar sin ningún tipo de inconveniente. De 1 a 2 nos van a salir carteles en nuestra computadora que nos indican que el escaneo depende de la autorización del operador, y en ese caso nos está indicando que el paciente puede sufrir algún tipo de estimulación nerviosa periférica o de un aumento de la temperatura corporal. Por eso hay que estar atentos, podemos escanearlo, pero hay que estar atentos a nivel visual y auditivo con el paciente, y cuando es de 2 a 3 directamente se bloquea y no nos permite escanear, por lo tanto hay que hacer cambios de parámetros. Con respecto al gadolinio, hay muchos trabajos hechos con gadolinio en lo que es la resonancia obstétrica, pero debemos aclarar que el gadolinio atraviesa la barrera placentaria y llega a la vejiga del feto. Desde la vejiga del feto se excreta líquido amniótico, este vuelve a ser ingerido por el feto y filtrado y excretado por la orina, y esto se repite en cantidad de veces. ¿Cuántas veces? No lo podemos saber porque todavía no se sabe cuál es en realidad la tasa de aclaramiento de los medios de contrastes en el ciclo de líquido amniótico. Por lo tanto, se recomienda no inyectar gadolinio en los estudios de resonancia obstétrica.
salvo, como siempre decimos, que sea imprescindible para el diagnóstico médico ante una situación crítica o de gravedad. Dice, ¿sabes si hay riesgo con las nuevas? Me hacen una pregunta. ¿Sabes si hay riesgo con las nuevas moléculas de contraste como el GADO-BIS? Estas nuevas moléculas de contrastes aún están en estudio. Recién algunas de los nuevos contrastes han sido aprobados por la FDA y por la Comunidad Europea, pero no tienen valor aún para poder inyectarlos en pacientes embarazadas. Son todos medicamentos de última generación que deberán pasar durante un largo tiempo para que se les permita la inyección en embarazadas. Muy bien. Hemos hablado de la bioseguridad, por lo tanto hay que tener en cuenta que, como síntesis, las mujeres embarazadas se pueden realizar estudios de resonancia en cualquier periodo si es totalmente necesario para hacer un diagnóstico que pueda salvar una situación crítica de la madre o del feto. Se recomienda no hacerlo en el primer trimestre, se recomienda no la inyección de medio de contraste. ¿Cómo realizamos un estudio de resonancia? Simplemente es preferible hacerlas en equipos de alto campo, como por ejemplo el equipo de 1 Tesla y medio. No hace falta someterlas a equipos de 3 Tesla, con lo que no solo se hace más complicado la realización del estudio por los efectos dieléctricos, dado la cantidad de líquido que es el líquido amniótico, sino porque no hace falta someterlo a un campo de tanta intensidad. Con el equipo de 1 Tesla y medio es suficiente para realizar este tipo de estudios, y lo que nosotros hacemos es, con la paciente de cúbito supino, con bobinas Phase Array con técnica de imagen paralela, para hacer los escáneres lo más rápido posibles y la apnea en el menor tiempo posible. ¿Qué tipo de secuencias utilizamos? Fundamentalmente utilizamos secuencias single shot en FAST Espinico T2, que son secuencias que son muy rápidas, prácticamente donde podemos ver al feto detenido. Es muy difícil que en este tipo de secuencias se vea que el movimiento del feto, porque son más rápidas que un latido cardíaco. También es muy bueno las secuencias de eco de gradiente balanceados, como el Balance, el Fiesta o el TrueFIS, que nos permiten una gran caracterización tisular con una gran diferencia de contraste entre líquido y parénquima. También se pueden realizar secuencias de difusión para el estudio cerebral o secuencias de gradiente T1, spoiler, conocidas como SPGR o FAST-Fileco, Turbo-Fileco mejor dicho, o Flash, para la evaluación, por ejemplo, del tejido cerebral. Vamos a ver algunos aspectos clínicos, como para tener en cuenta qué es lo más habitual que podemos realizar. Como indicaciones hay muchísimas y no nos da el tiempo para verlas todas. Les puse algunas que frecuentemente son las que más vienen, como son las anomalías fetales, como el encefalocele, meningocele, mielomeningocele, hidrocefalia, hernia diafragmática, recondroplasia, riñón poliquístico, etc. Son muchísimas las posibilidades que nos da la resonancia como complemento de un estudio de diagnóstico. Dentro de uno de los pedidos más importantes que tiene la resonancia magnética obstétrica, aparte de las que les dije, es el estudio del cerebro del feto, es decir, nos permite ver el desarrollo del cerebro fetal. Dentro de este análisis, uno de los análisis principales que se realiza es la biometría fetal. ¿Qué significa esto? Poder hacer un estudio de la biometría del parénquima cerebral tomando ciertas mediciones, como por ejemplo algunas de las que tenemos aquí, que es la fronto-occipital,
la biparietal cerebral o la biparietal ósea, cerebral ósea, entre otras tantas, porque también se puede medir la longitud del grupo calloso, se puede medir el vermis, el cerebelo, es decir, hay muchas posibilidades de mediciones que nos permiten obtener un análisis de la volumetría del tejido cerebral. Más allá de esto, existe también la posibilidad del análisis de los surcos corticales del cerebro del feto, que nos posibilita la información como un marcador del desarrollo o de la maduración, mejor dicho, del feto en sí. Acá en números ustedes tienen, por ejemplo, que a las 20 semanas de gestación se puede ver el surco interhemisférico y la cisura de Silvio. Ya a la semana 25 podemos ver la cisura calcadina y los surcos peritemporales. Siguiendo con el análisis del desarrollo fetal, en la semana 29 y la semana 35 se ven mejor desarrollados los lóbulos temporales y parietales, marcando ya los surcos posteriores, anteriores y centrales de estos surcos, marcando como un mapa cortical de la maduración del feto a través de las semanas de gestación. Más allá de estas mediciones y observaciones, también se puede hacer un análisis de la migración neuronal. ¿Qué significa esto? La migración neuronal se cumple en varias fases, en general no, si no son, mejor dicho, 3 fases. Una fase de proliferación celular, la segunda fase de migración neuronal y la tercera fase de organización celular. En estas imágenes, imagenológicamente, nosotros podemos observar en la primera fase, que es la de proliferación celular, las diferencias que hay a nivel cortical. Es decir, que entre la semana 16 y 18 de gestación podemos ver 3 capas. La capa más interna, que es esta que le estoy señalando, pertenece a la matriz germinal interna. La segunda capa, que es una zona intermedia, donde se produce la migración de las neuronas, y una capa externa correspondiente a la capa cortical externa inmadura en estas semanas de gestación. Posteriormente a eso, a nivel de la semana, alrededor de la semana 34, ya no tenemos 3 capas, sino tenemos 2 capas, una capa interna correspondiente a la sustancia blanca, como la que ustedes ven en esta flecha, y otra capa externa correspondiente a la cortical externa propiamente dicha. Es decir, fíjense que este marcador de maduración cerebral del feto mediante resonancia es absolutamente importante, porque nos va indicando la maduración del cerebro a través de las semanas de gestación. En la primera etapa de gestación, que comprende entre el segundo y el cuarto mes, conocida, como dije antes, como proliferación celular, entre el tercer mes y la semana 24 de vida es la etapa de la migración neuronal, y por último, entre la semana 22 y los 2 años de edad, se conoce como la etapa de la organización celular cortical. Fíjense lo importante que es la resonancia a nivel imagenológico en estos casos. También, mediante el estudio celular, podemos hacer un análisis de la mielinización. La mielinización, que para la semana 25, como vemos en el cuadro, comienza a nivel subtentorial y no así a nivel supratentorial. Entonces comenzamos a ver zonas de mayor hiperintensidad en el cerebelo y de hipointensidad en las secuencias T2, en la misma región.
En cambio, ya para la semana 27 a 34, notamos que a nivel de los núcleos pálidos y talámicos, en la secuencia T2 vemos una hipointensidad, como podemos observar alrededor de la semana 35, la hiperintensidad en la mielinización de la cápsula interna en esta secuencia T1 de gradiente. Es decir, que el análisis del cerebro es sumamente importante en la resonancia magnética. A nivel de no solo poder ver la maduración cerebral y fetal en los análisis cerebrales, vienen las patologías. La hidrocefalia es una de ellas, como podemos ver, la dilatación de los ventrículos laterales en estos dos pacientes. Y algunas de las patologías que generalmente nos llegan. En este caso, un meningocele, fíjense en la imagen quística posterior, que lo tienen entre la región occipital y la porción posterior de la columna cervical, un quiste lleno de líquidos cefaloraquídeos, donde vamos a encontrar parte de las meninges por una falta de cierre posterior de la calota craneala o de la columna, pues se puede encontrar en cualquiera de sus partes. También tenemos lo que conocemos como mielomeningocele, en este caso se lo señalo con la flecha en la región posterior de la columna cervical, donde ya tenemos no solo un quiste lleno de líquido cefaloraquídeo y meninge, sino protruye también parte de la médula dentro del mismo. Esto es un mielomeningocele. Otra de las patologías, el mieloencefalocele o también el encefalocele, que cuando se produce una falta de cierre a nivel de la calota y tenemos un quiste que no solo se encuentra en las meninges, sino parte del parénquima cerebral, lo cual se puede observar desde el exterior de la calota craneana. En este paciente con un bebé en posición cefálica. Otra de las patologías que podemos observar y por las cuales vienen es este defecto del tubo neural, también una falta de cierre. En este caso el paciente, el feto, está en posición cefálica y la flecha le está mostrando el quiste lleno de líquido cefalorraquídeo en la porción distal de la columna, que hay que diferenciarlo con también lo que se conoce como teratoma en esta región anatómica. Otra de las patologías que hemos estudiado en nuestro centro es la genesia del cuerpo calloso. Fíjense la falta en la línea media del cuerpo calloso, a veces tiene una genesia total o a veces parcial, y más allá de observarla también se investiga por malformaciones asociadas a esta genesia. Otras de las patologías es la poliquistosis renal. En este caso se los muestro también con una flecha. Fíjense un riñón poliquístico y el estudio ecográfico del mismo, pero acá nos da la posibilidad de tener una visión bien anatómica y ver perfectamente su extensión en todos los planos necesarios para su estudio. Otra de las patologías que hemos recibido es gastrosquisis, que acá le puse gastrosquisis versus onfalocele. La gastrosquisis es una falta de cierre de la pared abdominal, en general hacia el lado derecho, lateral derecho, en lo cual parte del intestino, como les puedo señalar con esta imagen, prolifera libremente, sin membrana, hacia el líquido cefalorraquídeo y se diferencia del onfalocele, que es una deficiencia en el cierre abdominal, pero en la subporción central, más específicamente a la altura del cordón umbilical, y en un 30% de los casos del onfalocele también hay una protrusión
el hígado hacia el líquido amniótico y es mucho más peligroso que el que estamos observando. Dentro de este estudio también le hicimos un estudio angiográfico para poder diferenciar las asas intestinales del cordón umbilical. Veamos otra de las patologías, es la hernia diafragmática, que es un déficit en el cierre del músculo diafragmático que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Esto queda abierto, es un orificio por el cual pueden transcurrir las vísceras abdominales hacia el tórax y esto no permite el desarrollo normal de los pulmones del feto, es decir, produce una hipoplasia pulmonar con alto riesgo de vida posparto. Por lo tanto, en esta imagen que les dejo, se muestra como en el hemitórax izquierdo del feto ingresaron las vísceras, produciendo una hipoplasia del pulmón izquierdo. Este tipo de hallazgos son muy importantes y la resonancia es fundamental porque existen las cirugías preparto donde con técnicas más modernas, con una pequeña incisión de 3 centímetros en la pared abdominal de la madre, mediante un balón se puede llegar hasta la tráquea y de esa manera se lo obstruye para que se llene de líquido y por propio peso el pulmón afectado pueda distenderse y se lo espera hasta unas pocas semanas antes del parto, donde se lo vuelve a intervenir y ya se está preparado para la intervención y la cirugía correspondiente del cierre de ese orificio que congénitamente ha producido este inconveniente. Otra de las patologías que hemos observado es la acondroplasia, que es la forma de nanismo más habitual que encontramos, donde hay una alteración grave de los cartílagos de las articulaciones de los huesos largos. Fundamentalmente el feto tiene un tronco y una columna de tamaño normal con una macrocefalia y tanto los miembros superiores como los inferiores no solo son más cortos sino curvos y se pueden corroborar en la imagen ecográfica del fémur de este feto. Otra de las patologías que podemos observar se los voy a dar en 2 casos para terminar la clase. En este primero vamos a hacer un seguimiento anatómico, que una de las cosas importantes que tiene la resonancia es poder ver perfectamente la anatomía de nuestro paciente. Acá podemos ver en esta imagen donde se observa como si fuera un sagital de la mamá con una placenta en posición posterior. Podemos ver el cerebro, la carota craneana del chico, y por delante podemos observar uno de sus brazos y mano que está atravesando por la cara anterior, o sea, por la parte del abdomen, está atravesando el cuerpo del del feto, o sea que podemos observarlo fácilmente. Si nosotros seguimos en esta segunda imagen, podemos observar perfectamente la columna en todo su trayecto, como también podemos observar ambos pulmones, el hígado y ambos riñones del feto. Si seguimos a la otra imagen, tenemos una mejor visión de ambos pulmones hasta la parte bronquial. Podemos observar bien el hígado, podemos observar el vaso, podemos observar el techo gástrico y la parte de los intestinos. Y aquí arriba podemos ver cómo tenemos uno de los hombros del feto. Si seguimos, podemos observar en este feto que aquí tenemos uno de los brazos, acá va a salir el otro de los brazos, y acá tenemos las raíces
de ambos muslos de ambas piernas. Si nosotros seguimos a esto, pero ya en otro plano, donde podemos ver en un plano axial, donde podemos observar la placenta en región posterior y la cabeza del bebé, donde se observa bien el tronco en esta imagen coronal del cerebro. Si seguimos, podemos ver acá una de las manitos del bebé. Si seguimos en otra imagen, podemos ver acá como un axial del tronco, donde tenemos un axial propio de la columna y podemos observar ambos pulmones. Si seguimos más abajo, tenemos también el techo gástrico y fíjense que acá tenemos uno de los miembros que podemos observar. Siguiendo con las imágenes, tenemos acá otra parte de los miembros y ya también el hígado, los riñones y el axial de la columna. Siguiendo anatómicamente las imágenes, acá tenemos el miembro inferior. Si seguimos en otras imágenes, ahora obsérvenla como si fuera a la mamá de frente, pero el feto está en forma sagital. Podemos ver el hombro, el brazo, el codo, el antebrazo y la mano del bebé. Siguiendo su anatomía, podemos ver todo el antebrazo, bien la mano y los dedos, y vemos la mano de aquel brazo que pasa por la cara anterior, o sea, por el abdomen, que la vimos cruzada en la otra imagen. De esta manera vamos a continuar observando. En este caso vemos mejor la mano del bebé ya con los dedos. Y fíjense la otra mano donde está. Seguimos la anatomía de este bebé. Acá sigue parte de la mano del brazo. Tiene un brazo hacia arriba y el otro cruzado por el abdomen. Siguiendo la anatomía, podemos ver ya bien el cerebro en forma sagital, su globo ocular, sus macizos, su maxilar. Vemos aquí atrás uno de los riñones, el pulmón, el hígado, y vemos acá la raíz de lo que sería uno de los muslos. Siguiendo, podemos ver esto corresponde a parte del brazo que cruza por adelante del feto. Seguimos anatómicamente, seguimos viendo parte de ese brazo. Seguimos a ver las articulaciones, los miembros inferiores. Acá tenemos el muslo y fémur. Acá tenemos la rodilla de uno de los miembros inferiores. Y si seguimos en otro plano buscando la anatomía de los miembros, pudimos observar los dos brazos completos de ambos lados, hasta inclusive las manos. Y acá podemos ver una de las piernas. En este caso podemos seguir a la pierna que estamos siguiendo. Acá tenemos otra imagen para que ustedes puedan ver sagital toda la columna del paciente completa. Queremos observar los miembros inferiores, ya que los superiores lo hemos evaluado. En esta imagen vemos, igual que como vimos en todas las otras, la raíz del miembro inferior derecho, es decir, del muslo, la raíz del muslo del miembro inferior derecho. En cambio, sí podemos ver el muslo y fémur del miembro inferior izquierdo, inclusive la rodilla, pero después de un seguimiento exhaustivo de todas las tomas con distintas secuencias, este bebé venía sin ninguna duda, y se corroboró mediante este método, venía con un desarrollo completo
hasta que se pudo observar que le faltaba el miembro inferior derecho en su totalidad, solo tiene muñón en la raíz del muslo, y con respecto al miembro inferior izquierdo tiene nada más que la parte del fémur y muslo, la rodilla, y tiene un muñón en el tercio proximal de la pierna izquierda. Entonces, la resonancia en este caso, lamentablemente, es un indicador anatómico eficiente para demostrar que anatómicamente a este feto le falta el miembro inferior derecho en su totalidad y el miembro inferior izquierdo le falta a partir del tercio proximal de la pierna izquierda. Acá tienen la rodilla y la porción de la cadera que ustedes pudieron observar. No es lindo colocar este tipo de imágenes ni muchas otras. No es como la ecografía, que uno en la ecografía realmente tiene la posibilidad de ver muchas cosas más lindas. La resonancia generalmente cuando viene para evaluar alguna complicación que ecográficamente no se puede cerrar el diagnóstico. Pero no solo vienen por eso, también la resonancia obstétrica se pide para ver la anatomía o patología materna, como por ejemplo masas anexiales, perimetría, evaluación placentaria, trombosis venosa, hidronefrosis. Ustedes saben que hay muchos trabajos y se estudia mucho la ubicación de la placenta en las embarazadas, no solo por su ubicación, sino para saber si una placenta creta, increta o percreta, sabiendo que una placenta creta significa que es una placenta que en el momento del parto no se va a poder separar del biometro, del miometrio, sino que va a producir un gran sangrado porque se ha dosado, se ha adherido, y esto tiene distintas gravedades. La placenta creta es la de menor gravedad, la increta es cuando ya invade todo el músculo del miometrio, y la percreta es cuando no solo invade todo el músculo del miometrio, sino que puede invadir órganos de su alrededor. Por eso, en este caso, no solo uno evalúa al feto, sino evalúa a la mamá y los riesgos que se corren con este tipo de inconvenientes. Uno de ellos es la trombosis venosa. Y les voy a mostrar un caso que es con respecto a la madre, y en este caso vamos a seguir una imagen del feto con una placenta anterior. Fíjense que en este caso el feto está en posición cefálica. Acá tenemos la vejiga de la mamá llena y la cabecita del feto. Si seguimos con otras imágenes, seguimos viendo una vejiga bien llena y la anatomía fetal, pero aquí nos encontramos con esta imagen. Fíjense, es una imagen hipointensa con heterogeneidades en su interior, y se viene a evaluar esto que ya ecográficamente ya se había evaluado, pero necesitaba anatómicamente verla en todos los planos, con una buena caracterización tisular, con una imagen completa de la anatomía de la mamá y del feto. Y también en esta imagen ya axial, fíjense que la base del cráneo del feto, con una placenta anterior y lateral, hacia el lateral derecho. Seguimos, en este caso tenemos un buen corte axial del cerebro del bebé, y empezamos a observar una imagen, que es la que vimos anteriormente, y fíjense que a medida que avanzamos en los cortes, se va agrandando. Fíjense el tamaño que tiene, para que tengan idea, ya visualmente se ve que el tamaño de esta imagen es prácticamente el mismo, tiene el mismo diámetro que toda la calota del feto,
para que tengan una idea, mide cerca de los 9 centímetros de diámetro, acá tienen su máxima expresión, 9 centímetros de diámetro y corresponde a un mioma subseroso del útero de la mamá, bien gigante, fíjense que es tan grande como la cabeza de su feto. Una cosita que me parece que no la tengo acá, pero bueno, lo que ustedes vieron ahí es una de las tantas cosas por las cuales una complicación materna hace que le pidan una resonancia magnética obstétrica. Y esto se los muestro porque también se pueden hacer secuencias como esta. Fíjense cómo se observa la mano del bebé. Se ven perfectamente los dedos. Acá tienen otra imagen. Este es de la mamá que tiene el mioma. Fíjense cómo se ve la mano del bebé. Y acá se los dejo en una última imagen, ¿no? Me llamó la atención porque es como que estuviera abrazándola con sus dos manitos y esperando dar a luz para compartir una vida próspera y larga con su familia. Bueno, obviamente es un inconveniente. Ya la mamá estaba en las semanas finales de su embarazo, pero era muy importante tener en cuenta con qué se iban a encontrar al momento del parto. Bueno, acá tienen una imagen de sagital de la cabeza del bebé para que ustedes la puedan evaluar en una dimensión de la vejiga, una dimensión del mioma y una dimensión de la cabeza del bebé en estos estudios. Como conclusiones podemos decir que la resonancia magnética obstétrica es una herramienta de gran utilidad complementaria a la ecografía en el diagnóstico precoz de las patologías fetales. Espero que esto les sirva para su trabajo actual, que compartamos información y espero que realmente les haya sido útil. Acá, si tienen preguntas, las pueden realizar y las contesto con la mayor claridad posible. Mientras ustedes hacen las preguntas que consideren, les quiero invitar a participar del Congreso Virtual del año que viene y a los que quieran capacitarse en los cursos de posgrado vía online, que nos llamen. Acá hay una pregunta, dice, cuando el cuadro lo justifica, caso de gastrosquisis, que dice, ¿qué dosis de contraste es la recomendada? Nosotros no inyectamos contraste, como ya te dije, porque no hace falta para ver una gastrosquisis la inyección de contraste, porque se puede observar perfectamente a nivel anatómico y tenemos secuencias que nos permiten observar si es líquido o si es si es algo vascular. Es decir, hay secuencias de Fate contra, hay secuencias TOF sin contraste que se pueden llevar a cabo, o secuencias como pueden ser las single shot que ustedes utilizan habitualmente para hacer colangia y resonancia, que son muy útiles para este tipo de examen. Preguntan, ¿cuánto tiempo dura un examen obstétrico en resonancia? No es un examen que dure mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que uno tiene que realizar el examen lo más rápido posible. Las pacientes están en decúbito supino, salvo que estén en las últimas semanas de embarazo, entonces se hace en decúbito lateral. Y las secuencias que utilizamos son todas o single shot o en apneas que pueden durar como máximo 15 segundos. Si uno va a desarrollar aproximadamente unas 6 o 7 secuencias, calculen que la madre podrá estar 15 a 20 minutos como máximo. ¿Se puede realizar el resonador de 0,2 Tesla? Una resonancia estética, te diría, uno si quiere la puede realizar en cualquier equipo. El problema es que
si tenés las secuencias para realizarlas, como son las single shot, para que no haya inconvenientes de artefactos por movimiento fetal y para que la paciente pueda hacer una apnea realmente corta. De lo contrario, el estudio va a salir absolutamente movido y no va a servir como para hacer conclusiones diagnósticas. Dice, las imágenes eran un equipo de... Pregunta, de un equipo, un tela y medio, sí. Nosotros en nuestra institución tenemos equipos de un tela y medio, de 3 telas y de bajo campo, pero les recomiendo, por problemas de visibilidad, que se realicen en un equipo de un tela y medio que tiene todo lo necesario para desarrollar este estudio. No se olviden. Un equipo de un tela y medio es un campo alto, tienen que tener técnica de imagen paralela, bobina Phase Array, para realizar el estudio lo antes posible y la mejor calidad. Otra pregunta dice, ¿se realiza con la bobina abdominal o existe alguna bobina especial para embarazadas? No, no hay una bobina para embarazadas. Las bobinas generalmente son bobinas que se utilizan para hacer abdomen, pelvis o inclusive bobinas cardíacas. Cualquiera de ellas que tengan múltiples elementos y tengan imagen paralela se pueden utilizar porque se colocan en forma volumétrica a la anatomía del paciente. Otra pregunta dice, para la resonancia obstétrica se recomienda que la mujer tenga más de 4 meses. Es que se me quedó la clase y no me la escuché. Bueno, en realidad, como les dije, se puede realizar en cualquier momento del embarazo, pero se recomienda por cuestiones médico-legales que no se realice durante el primer mes de gestación, salvo que haya una indicación médica que tenga en cuenta un estado crítico del feto o de la madre, lo cual lo haga totalmente necesario. Pregunta, ¿conviene dar algún sedante suave para evitar los movimientos del bebé? No estamos acostumbrados a medicar a la mamá. No estamos acostumbrados y no hace falta con las secuencias single shot o que utilizamos. No es necesario. Otra pregunta dice, los T1, no, entonces si es, los T1, no entiendo la pregunta, Alicia, porque está, los T1 no entonces y STIR. Si vos me querés preguntar si se hacen T1 y STIR, el STIR obviamente que no se realiza porque es una secuencia que no la realizamos en apnea. Si vos me querés decir si se puede hacer una secuencia con saturación grasa, se puede realizar porque las secuencias single shot se pueden hacer con pulso de saturación grasa, es decir, no hay inconveniente. Y los T1 se pueden realizar en T1 tipo apnea, como son los gradientes de eco, como es el SPGR, el turbo Fireco o el flash. Otra pregunta, dice, ¿la madre debería tener alguna preparación previa abdominal al examen? Sí, la única indicación previa al examen es 4 horas de ayuno, que eso nos ayuda a disminuir el peristaltismo. Otra pregunta, ¿con este método se puede diagnosticar displasias de cadera? No es el método indicado. Otra pregunta, a ver, ¿hay otra? No, es la misma, se está repetida. Bien, si no hay más preguntas, realmente les agradezco el interés que han puesto en la clase. Realmente es un estudio fascinante. A ver, dice, ¿se puede saber el sexo de un bebé con resonancia? Digamos que tendríamos que tener mucha suerte, pero en una edad gestacional avanzada, sí, podría ser. Otra de las cosas, por ejemplo, que la resonancia se trata de no realizar en el primer trimestre, un poco es por el tamaño del feto, porque es bastante difícil obtener buenas imágenes de un feto muy pequeño. Entonces, por eso, una vez que el feto está bien formado, a partir de los 3 meses, es bueno realizar una resonancia cuando es necesario. Bueno,
Les agradezco mucho, les dejo la invitación y espero que sigamos. Ahora nos vamos de vacaciones, espero que ustedes también, pero a partir del 1 de marzo vamos a continuar con este tipo de clases y los espero. Con respecto a todo lo que son los cursos a nivel online, en eso estamos siempre conectados. Cuando ustedes quieran solicitar un curso, lo empiezan en el momento que ustedes desean. No hay momento en el cual ustedes no lo puedan realizar. Cuando ustedes quieran, lo pueden hacer. Y con respecto al congreso, estamos sí atentos vía mail con respecto a todas las consultas que ustedes quieran realizar, no solo para participar, sino para participar como asistente o para participar como disertantes. Bueno, si se entrega el certificado a distancia, se entrega el certificado para aquellos que hacen los cursos. Los cursos a distancia sí se entregan certificados y para el congreso también. ¿Dónde info de los más cursos? Podés entrar a nuestra página que es www.colibia.com o a nuestra mail que es secretaría-colibia.com.ar o telefónicamente si son de afuera al 54 011 4342 6958.